comandante Zarak de la flota imperial Vitran, conquistador de 8 mundos, superviviente de 117 batallas, se quedó congelado a mitad de la frase. Su enorme cuerpo escamoso se puso rígido. La membrana detrás de su cabeza se colapsó contra su cráneo. Sus párpados internos parpadearon rápidamente en lo que solo podría describirse como asombro. ¿Ellos se comieron a sus muertos?, susurró, el traductor luchando por convertir sus tensos clics en palabras. No siempre, respondió la pequeña humana con calma. A veces simplemente hervían botas de cuero para hacer sopa, o raspaban pasta de papel tapiz de las paredes porque contenía fécula de patata. Los 4 guerreros de élite Vitran se movieron inquietos. Uno alcanzó su arma, luego se detuvo, inseguro de si estas criaturas de piel suave eran presa o depredador. ¿Y esto era común?, logró decir Zarak, su voz débil de forma antinatural. La supervivencia a menudo requiere elecciones incómodas, comandante, dijo el capitán Miller. Su voz no transmitía orgullo ni amenaza, solo un simple hecho. ¿Le gustaría escuchar lo que pasó en Stalingrado? 12 horas antes, la nave de guerra Vitran Conquistador cortaba el espacio como un depredador, sus ángulos agudos y puertos de armas declarando su propósito a cualquiera que la encontrara. En el puente de mando, el comandante Zarak estudió la pantalla con leve desdén. La extraña nave que había activado sus sensores fronterizos parecía vulnerable, elegante y blanca con bordes curvos en lugar del práctico diseño blindado preferido por las especies que entendían la guerra. «Informe», exigió Zarak, su voz profunda y áspera. El teniente Krex se acercó con una tableta de datos. La nave se identifica como Horizon, una nave colonia de una especie llamada humanos. Afirman haber entrado en nuestro espacio por accidente mientras buscaban mundos habitables. Zarak ensanchó la membrana detrás de su cabeza, un signo de interés desdeñoso. ¿Humanos? No he oído hablar de esta especie. Son nuevos en los viajes interestelares, comandante. Nuestros escaneos muestran que su tecnología está al menos 3 generaciones por detrás de la nuestra. Sus sistemas de armas son mínimos. Su casco no resistiría ni siquiera un solo disparo de nuestras armas más pequeñas. Zarak hizo chasquear las placas de su mandíbula, el equivalente Vitran de la risa. Otra especie débil más para que el Imperio la absorba o elimine. Estudió la nave en la pantalla. ¿Han respondido a nuestra advertencia? Sí, comandante. Se han disculpado por la intrusión y han solicitado una reunión diplomática. Parecen ansiosos por establecer relaciones pacíficas. Relaciones pacíficas, repitió Zarak como si probara una comida desconocida. En la historia del Imperio Vitran, la paz era simplemente el periodo entre conquistas. Evaluaré a estos humanos yo mismo. A medida que el conquistador se acercaba a la nave humana, sus escaneos revelaron más detalles. El Horizon transportaba a 5.000 humanos en cámaras de sueño, más una tripulación de 50 que estaban despiertos. Contenía semillas, animales, materiales de construcción, claramente una misión de colonia genuina. ¿Dónde nos reuniremos con ellos, comandante?, preguntó el teniente Krex. La estación minera abandonada que orbita al gigante gaseoso. Terreno neutral. Su membrana se ensanchó con anticipación. Llevaré a mi guardia de élite. Estos humanos deberían entender desde el principio a quién se enfrentan. A bordo del Horizon, el capitán Alan Miller recibió las coordenadas con expresión pensativa. Una estación minera, reflexionó ante la tripulación de su puente. Abandonada pero aún funcional. Atmósfera compatible con ambas especies. La teniente Susan Wright frunció el ceño. Es la elección lógica, pero no me gusta. Habrán tenido tiempo de explorarla. Nosotros también, respondió Miller. Dr. Rogers, ¿cuál es su evaluación de estos Vithrans? La historiadora militar se ajustó las gafas. Basándose en su estilo de comunicación y diseño de naves, son una especie orientada a la conquista.
altamente jerárquica. Respetarán la fuerza y descartarán cualquier signo de debilidad. Entonces tendremos que mostrar fuerza sin parecer amenazantes. Miller se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Peter, estás con nosotros. Y, Dr. Rogers, quiero que también estés allí. Estos Vithrans necesitan entender exactamente con quién tratan. La pequeña lanzadera humana se acercó a la estación minera 6 horas después. A través del puerto de visión, pudieron ver la nave Vithran, mucho más grande, ya atracada. Recuerden, dijo Miller a su equipo mientras se preparaban para desembarcar, son físicamente imponentes e intentarán intimidarnos. Nuestro trabajo es mantenernos tranquilos, respetuosos, pero sin miedo. Dr. Rogers asintió, dando palmaditas a un pequeño dispositivo de datos. Los humanos se han enfrentado a cosas peores que grandes extraterrestres con actitud. Mucho peor. Cuando entraron en la estación tenuemente iluminada, los humanos se movieron con un propósito cuidadoso a través de corredores diseñados para seres más grandes que ellos mismos. Podían oír a los Vithrans esperando en la cámara principal más adelante. El chasquido de placas mandibulares, el arrastre de cuerpos pesados. El capitán Miller enderezó su uniforme y asintió a su equipo. Presentemos a la humanidad a la galaxia. Los 4 humanos entraron en la cámara principal de procesamiento, una gran sala redonda con una mesa en el centro. El comandante Zarak estaba de pie frente a la entrada, su forma masiva posicionada deliberadamente para dominar el espacio. Sus 4 guerreros habían tomado posiciones estratégicas alrededor de la sala, con las manos cerca de armas que podrían acabar con vidas humanas en segundos. Zarak estudió a los recién llegados con inmediata decepción. Eran incluso menos impresionantes de lo que había esperado. Los humanos no tenían escamas ni placas protectoras. Su piel parecía suave y vulnerable. No tenían garras, ni armas naturales visibles en absoluto. Caminaban solo sobre 2 piernas, sin cola para el equilibrio. Lo más sorprendente fue su tamaño. El humano más alto apenas le llegaba al pecho. Un humano dio un paso adelante, un macho con pelo corto y marrón en la parte superior de su cabeza. Soy el capitán Alan Miller de la nave de la colonia terrestre Horizon. Conmigo están la teniente Susan Wright, el oficial de comunicaciones Peter García y nuestra historiadora militar, la doctora Kate Rogers. Zarak notó que habían traído a un historiador militar a una reunión de primer contacto. Tal vez estos humanos no eran del todo ingenuos. Soy el comandante Zarak de la flota imperial Vithran, respondió. Su traductor convertía sus clics y gruñidos en sonidos que los humanos podían entender. He logrado la victoria en 117 batallas. Personalmente he conquistado 8 mundos y sirvo como primera espada al emperador Vorex. El capitán humano asintió respetuosamente. Es un honor conocer a un guerrero tan distinguido, comandante Zarak. Pedimos disculpas por nuestra entrada no invitada en su territorio. Nuestros sistemas de navegación no detectaron sus marcadores fronterizos. Zarak se acercó a los humanos, elevándose sobre ellos. Sus guerreros ajustaron sus posiciones, manteniendo las manos cerca de sus armas. El movimiento estaba destinado a intimidar, pero los humanos no mostraron miedo. El Imperio Vithran controla este sector y otros 13, anunció Zarak. Hemos dominado esta región del espacio durante 800 siglos. Todas las especies a nuestro alcance sirven al Imperio o caen ante él. El capitán Miller mantuvo una expresión tranquila. Venimos buscando solo cooperación pacífica, comandante. La Tierra desea establecer relaciones amistosas con todas las especies inteligentes que encontremos. Zarak ensanchó la membrana de su cabeza con diversión. Su nave porta armas. Solo sistemas defensivos, respondió Miller, para protección contra peligros naturales y posibles hostiles. ¿Y qué haría su pequeña nave si se enfrentara a una amenaza real?, preguntó Zarak, gesticulando hacia sí mismo y sus guerreros fuertemente armados. La teniente Wright habló.
Esperamos resolver cualquier malentendido a través de la comunicación, comandante. Zarak chasqueó las placas de su mandíbula. Estos humanos eran muy valientes o muy tontos. Tal vez ponerlos a prueba proporcionaría algo de entretenimiento antes de que decidiera su destino. El Imperio Vithran reconoce su existencia, declaró Zarak formalmente. Ofrecemos términos para su integración pacífica en nuestro dominio. Su tecnología se adaptará para servir a nuestras necesidades. Su gente será asignada a tareas laborales apropiadas. Su material genético será catalogado y preservado. La expresión del capitán Miller cambió levemente. Con respeto, comandante, los humanos no se someten a la integración forzada. Buscamos el intercambio mutuo entre iguales. Zarak se sorprendió con esta respuesta. La mayoría de las especies, cuando se enfrentaban al poder Vithran, aceptaron rápidamente su estatus inferior. ¿Se consideran nuestros iguales? ¿Basado en qué evaluación? Quizás podríamos compartir historias nuestras, sugirió el Dr. Rogers, el historiador. El intercambio de conocimiento nos ayudaría a entendernos mejor. Zarak consideró la petición. No era el protocolo típico, pero estos humanos le intrigaban mucho. Su valentía, a pesar de su obvia debilidad física, era algo inusual. Muy bien, dijo al final. Satisfaré su petición. Les contaré de la gloria Vithran, y ustedes me contarán la historia humana. Entonces entenderán por qué la resistencia al imperio es inútil. El capitán Miller sonrió cortésmente. Nos sentiríamos honrados de aprender sobre los logros Vithran, comandante, y esperamos compartir la historia de la humanidad con usted. Zarak se movió hacia la mesa e hizo un gesto para que los humanos se sentaran. Él permaneció de pie, su forma masiva cerniéndose sobre ellos. Escuchen bien, humanos. Pronto entenderán su lugar en la galaxia. Los humanos se sentaron en silencio, observando al gigante guerrero alienígena pasearse por la habitación. Sus 4 guardias estaban en atención, con sus armas visibles pero sin apuntar a los visitantes. El pueblo Vithran evolucionó en un mundo con 3 veces la gravedad de la Tierra, explicó Zarak. Nuestro planeta orbita un sol rojo que baña la superficie con radiación que mataría a la mayoría de las especies en días. Desarrollamos nuestras escamas protectoras y estructura ósea interna para sobrevivir a estas duras condiciones. El capitán Miller asintió, mostrando interés. Aprendimos pronto que solo los fuertes sobreviven, continuó diciendo Zarak. Los Vithrans débiles mueren antes de eclosionar. Aquellos que alcanzan la edad adulta han demostrado su valía a través de pruebas de combate. Señaló su cuerpo lleno de cicatrices. Cada marca se gana en la batalla. Sin cicatrices, un Vithran no tiene estatus. El Dr. Rogers tomaba notas en un pequeño dispositivo. Su sociedad otorga un alto valor a la cultura guerrera. No separamos la cultura guerrera de la cultura misma, respondió Zarak. Todos los Vithran son guerreros. Algunos luchan con armas, otros con ciencia o estrategia, pero todos sirven a la expansión del imperio. Durante la hora siguiente, Zarak describió el ascenso de la civilización Vithran. Contó de sus primeros vuelos espaciales, del descubrimiento de que otros mundos contenían recursos que podían tomar. Relató las conquistas de los sistemas vecinos, la absorción de especies útiles y la eliminación de aquellos que se resistieron. Yo lideré personalmente el asalto en la batalla de las 3 lunas, se jactó Zarak. La flota de defensa Pelaran pensó que su posición era inquebrantable. Habían fortificado 3 lunas alrededor de su mundo natal, con sistemas de armas automatizados y generadores de escudos. El teniente Wright alzó una ceja. ¿Cómo superaron tales defensas? La membrana de Zarak se iluminó con orgullo. Llevé a un pequeño equipo a través del núcleo radiactivo de la luna más pequeña. Los niveles de radiación matarían a la mayoría de las especies, pero los Vithrans pueden soportar una exposición extrema durante breves periodos. Emergimos detrás de sus líneas y desactivamos su sistema de mando central.
Los humanos intercambiaron miradas que Zarak no supo interpretar. Los Pelarans se rindieron después de que destruimos su ciudad capital, continuó Zarak. Ahora sirven al Imperio como especialistas técnicos. Sus naves de guerra han sido reutilizadas para nuestra flota. Se acercó a los humanos, estudiando sus reacciones. No mostraron miedo, lo cual le desconcertó. La mayoría de las especies temblaban al oír hablar de las conquistas de los Vitran. Nuestros guerreros pueden sobrevivir en el vacío durante 30 minutos sin protección, dijo Zarak. Podemos ver en la oscuridad y detectar firmas de calor de seres vivos. Nuestras escamas desvían la mayoría de las armas de proyectiles. Nos curamos rápidamente de heridas que matarían a seres inferiores. La oficial de comunicaciones García habló. Impresionantes adaptaciones biológicas. Deben darles ventajas significativas en situaciones de combate. En efecto, Zarak asintió. Ninguna especie ha repelido con éxito una invasión Vitran completa. Algunos nos han retrasado. Algunos han dañado nuestras fuerzas, pero todos eventualmente se someten o perecen. El capitán Miller mantuvo un tono diplomático. Ha compartido una historia impresionante, comandante. La capacidad de supervivencia Vitran es notable. Zarak detuvo su paso y se giró para encarar a los humanos de frente. Y ahora me gustaría escuchar sobre su especie, aunque sospecho que su historia debe ser limitada dadas sus obvias limitaciones físicas. Dr. Rogers activó un pequeño proyector que creó una imagen flotante de la Tierra. Nuestro planeta se llama Tierra. Solo tiene gravedad estándar para sus estándares, pero presenta una variación ambiental extrema. Desde regiones congeladas donde las temperaturas bajan a 40 hasta desiertos ardientes donde pocas plantas crecen, hasta vastos océanos que cubren la mayor parte de la superficie. Zarak estudió el mundo azul verdoso con leve interés. La adaptación ambiental es común entre las especies. Aunque pocos mundos producen la gama de desafíos que forjaron al pueblo Vitran, los humanos se adaptaron de manera diferente. Dr. Rogers continuó. En lugar de desarrollar protecciones biológicas, creamos herramientas y tecnologías para sobrevivir en entornos hostiles. Y algo más ocurrió durante nuestra evolución. Empezamos a pelearnos entre nosotros. Esto captó la atención de Zarak. Conflicto interno de especies. Esto no es inusual. Las especies jóvenes a menudo luchan hasta que un grupo dominante establece el control. Nuestros conflictos fueron distintos, dijo el capitán Miller en voz baja. Nunca se detuvieron. Incluso cuando desarrollamos tecnologías avanzadas, continuamos librando guerras de destructividad creciente. Zarak hizo un gesto desdeñoso. Las guerras civiles son ineficientes. Desperdician recursos que se utilizan mejor para la expansión. Nuestra guerra global más reciente involucró a más de 70 millones de combatientes en 6 continentes. Dr. Rogers declaró. Resultó en aproximadamente 80 millones de muertes, tanto militares como civiles. Los párpados internos de Zarak parpadearon, la primera señal de genuina sorpresa. 70 millones de guerreros. Su población debe ser inmensa. En ese momento aproximadamente 2.000 millones, respondió Rogers. Hoy la Tierra tiene casi 10.000 millones de humanos. Zarak calculó rápidamente. ¿Comprometieron menos del 4% de su población a este conflicto? Esta no fue una guerra seria para los estándares Vitran. Dr. Rogers tocó su proyector de nuevo. La imagen cambió para mostrar un paisaje desolado lleno de trincheras y cráteres fangosos. Esto es de una batalla que llamamos Verdún. Casi 1 millón de humanos murieron o resultaron heridos aquí. ¿En una sola batalla?, preguntó el teniente Krex desde su posición cerca de la pared. Era la primera vez que uno de los guardias de Zarak hablaba. Sí, confirmó Rogers. Los soldados vivieron en estas trincheras durante meses o años. Soportaron bombardeos de artillería, gases venenosos, enfermedades y fuego constante de francotiradores.
Zarak se acercó para examinar la imagen. Estas defensas parecen primitivas. Simples zanjas en el suelo brindan poca protección. Era todo lo que teníamos, dijo el capitán Miller. Tuve un bisabuelo que luchó en esas trincheras. Su unidad quedó atrapada durante 6 días bajo bombardeos constantes. Se quedaron sin comida y bebieron agua de los cráteres de proyectiles, aunque estaba contaminada con armas químicas. La cabeza de Zarak se inclinó ligeramente. ¿Consumieron sustancias tóxicas? Cuando los humanos no tienen otra opción, hacemos lo que sea necesario para sobrevivir, respondió Miller. Mi bisabuelo perdió una pierna por una infección, pero vivió para regresar a casa. El comandante alienígena permaneció en silencio por un momento. Continúe con su historia, dijo finalmente. Dr. Rogers cambió la imagen de nuevo. Ahora mostraba una ciudad vista desde arriba, con una nube masiva elevándose desde su centro. A medida que nuestras guerras evolucionaron, también lo hicieron nuestras armas. Desarrollamos bombas que podían destruir ciudades enteras en segundos. La imagen mostraba un paisaje urbano aplanado, con edificios reducidos a escombros hasta donde alcanzaba la vista. Estas eran armas atómicas primitivas, explicó Rogers. Llamamos al período que siguió nuestra Guerra Fría porque el conflicto directo entre las principales potencias habría resultado en la destrucción mutua. La actitud de Zarak había cambiado sutilmente. Su anterior actitud desdeñosa había desaparecido por completo. ¿Su especie desarrolló armas nucleares mientras aún luchaban entre ustedes? Esto parece evolutivamente contraproducente. Quizás, dijo la teniente Wright, pero nos obligó a encontrar otras formas de competir. Y cuando luchamos, tuvimos que desarrollar nuevas tácticas y tecnologías. Zarak estudió a los humanos con un creciente interés. Algo sobre su historia no encajaba con su comprensión del desarrollo de las especies. Por toda lógica, los humanos deberían haberse destruido a sí mismos mucho antes de lograr viajar al espacio. Cuéntame cómo lucha tu gente, dijo, con una nueva nota de curiosidad en su voz. Deseo entender qué hace que los humanos sobrevivan cuando la lógica sugiere que no deberían hacerlo. El capitán Miller se inclinó hacia adelante sobre la mesa. Déjame contarte sobre un tipo diferente de batalla humana. Mi abuelo luchó en un conflicto al que llamamos Vietnam. Su unidad quedó atrapada tras las líneas enemigas durante 3 semanas. No tenían lanzamientos de suministros ni comunicación con su base y estaban rodeados de fuerzas hostiles. Los párpados internos de Zarak parpadearon con rapidez. ¿Cuál fue su estrategia de supervivencia? Se movían solo de noche. Bebían agua de las huellas fangosas que dejaban los animales. Comían insectos y plantas que nunca habían visto antes, arriesgándose a envenenarse. Dormían en agujeros poco profundos que cavaban con sus manos para evitar ser detectados. ¿Cuántos sobrevivieron?, preguntó Zarak. Menos de la mitad, respondió Miller. Muchos murieron de infección y enfermedad, pero completaron su misión y los supervivientes regresaron a territorio amigo. A Zarak pareció preocuparle esto. Sus guerreros continuaron sin tratamiento médico ni una nutrición adecuada. ¿Qué los impulsó a persistir en lugar de rendirse? La teniente Wright habló a continuación. Mi madre sirvió en nuestros conflictos de Oriente Medio. Su vehículo de transporte fue destruido por un explosivo oculto. 3 de los miembros de su equipo murieron instantáneamente. Tenía fragmentos de metal en la pierna y quemaduras en el 30% de su cuerpo. Lesiones fatales, declaró Zarak. No para ella, continuó Wright. Caminó 25 kilómetros a través del terreno desértico para alcanzar su objetivo. La misión era lo primero. Recibió tratamiento médico solo después de completar su tarea. El traductor de Zarak vaciló, como si le costara encontrar los conceptos Vitrán apropiados. Sus guerreros siguieron luchando después de tales lesiones sin regeneración médica inmediata. Aprendimos a adaptarnos, dijo el oficial García. Los humanos han luchado en temperaturas desde 40 hasta 50 grados centígrados. Luchamos mientras moríamos de hambre.
mientras estábamos cegados por ataques con gas, mientras sufríamos envenenamiento por radiación. Dr. Rogers añadió más contexto. En nuestra Segunda Guerra Mundial, los soldados rusos en Stalingrado lucharon en ruinas urbanas a temperaturas lo suficientemente frías como para congelar la piel expuesta en minutos. Sus armas dejaban de funcionar porque el aceite en su interior se congelaba. Aprendieron a construir pequeñas fogatas para calentar los mecanismos antes de disparar. La membrana exterior de Zarak se había puesto pálida, una respuesta fisiológica a la información inesperada. Se volvió hacia sus guardias y habló en idioma Vitran. Los guerreros intercambiaron miradas, su anterior confianza visiblemente afectada. Tras una breve conversación, Zarak se enfrentó de nuevo a los humanos. Debo consultar con mi nave. Continuaremos esta discusión tras un breve receso. El comandante y sus guardias salieron de la cámara, sus pesadas pisadas resonando por el corredor. Cuando se marcharon, los humanos intercambiaron miradas entre ellos. «Están desconcertados», dijo la teniente Wright en voz baja. El capitán Miller asintió. «Y ni siquiera hemos llegado a las peores partes aún». El comandante Zarak estaba de pie en la plataforma de observación de su lanzadera, mirando fijamente al gigante gaseoso que dominaba el puerto de visión. Su membrana yacía plana contra su cráneo, un signo de intensa concentración en su especie. El teniente Krex se acercó con cautela. «Comandante, el Comando Imperial solicita su evaluación preliminar de los humanos». Zarak permaneció en silencio varios instantes antes de responder. «¿Qué observó de estas criaturas, teniente?» Krex dudó. «Son físicamente inferiores. Sus cuerpos son frágiles. Sin embargo, sus historias sugieren una resistencia que contradice su biología». «Sí», Zarak se apartó del visor. «¿Y que enseña nuestra doctrina de combate sobre las contradicciones, que representan engaño o falta de entendimiento?» «Precisamente». Zarak activó un panel de comunicación. Los rostros de 3 altos funcionarios Vitran aparecieron en la pantalla, sus membranas completamente extendidas en señal de autoridad. «Comandante Zarak», habló la figura central, «esperamos su evaluación de esta nueva especie. ¿Son adecuados para la integración o la eliminación?» Zarak eligió sus palabras con cuidado. «Alto mando, los humanos presentan un caso inusual. Su desarrollo tecnológico es inferior al nuestro, pero su camino evolutivo ha producido resultados inesperados». «Explique», exigió el funcionario. «Los humanos evolucionaron en un mundo con gravedad estándar y radiación moderada. Sin embargo, se han sometido voluntariamente a condiciones mucho peores que las que forjaron nuestra especie. Han librado guerras de desgaste que desafían los instintos de supervivencia convencionales». Los funcionarios intercambiaron miradas. «Parece preocupado, comandante. Estas son meras criaturas de cuerpo blando con armas primitivas». «Sí, alto comandante, pero su perfil psicológico es impredecible. Continúan luchando en escenarios donde nuestros guerreros lógicamente se rendirían o autoeliminarían». El funcionario central se inclinó hacia adelante. «¿Está sugiriendo que estos humanos representan una amenaza para el Imperio? Sugiero que recopilemos más información antes de determinar su estado», respondió Zarak con cuidado. «Su historia indica patrones de comportamiento que nuestros modelos de combate no pueden predecir». Los funcionarios conversaron brevemente en privado. Cuando volvieron a prestar atención a Zarak, sus membranas habían cambiado a una posición ligeramente menos dominante. «Continúe con su evaluación, comandante. Pero recuerde, el Imperio no duda por miedo. Nosotros demoramos solo para atacar con mayor eficacia». «Por supuesto, alto mando». «Zarak, fuera». La pantalla se oscureció. El teniente Krex observó a su comandante. «¿Cuáles son sus órdenes, señor?» La membrana de Zarak palpitó ligeramente. «Pondremos a prueba a estos humanos. Si son realmente tan adaptables como sugiere su historia, quiero observarlo directamente». De vuelta en la sala de reuniones,
Los humanos estaban revisando su estrategia cuando los sistemas ambientales fallaron de repente. Las luces se atenuaron a niveles de emergencia y la temperatura empezó a descender rápidamente. «Deliberado», dijo la teniente Bright de inmediato revisando su equipo. «Nos están poniendo a prueba». El capitán Miller asintió. «Protocolo estándar para fallo ambiental. Todos». «Dr. Rogers, ¿su evaluación?» El historiador ya analizaba la habitación. «Los Vitrans evolucionaron en radiación extrema. Probablemente estén probando nuestra reacción a condiciones adversas». El oficial García se había movido a un panel de acceso. Esta estación fue construida para una especie con una fisiología similar a la de los Vitrans. Los controles están diseñados para su configuración de mano. Miller se desabrochó la chaqueta del uniforme. ¿Opciones? En cuestión de minutos, los humanos habían reconfigurado su ropa para obtener la máxima eficiencia térmica. Dr. Rogers y la teniente Wright habían desmantelado un panel de comunicación y lo estaban reconectando para acceder a los controles ambientales. El oficial García vigilaba la puerta mientras el capitán Miller probaba metódicamente diferentes códigos de acceso en la consola principal. Cuando los Vitrans regresaron, encontraron a los humanos trabajando con calma en la habitación fría y oscura. La temperatura se había estabilizado, aunque muy por debajo de los niveles de confort humano. Dos pequeñas fuentes de luz, improvisadas con componentes del equipo, proporcionaban iluminación. Zarak examinó la escena, sus párpados internos parpadeando rápidamente. «Se han adaptado al fallo ambiental». «Pequeño inconveniente», respondió Miller, con el aliento visible en el aire frío. «Aunque agradeceríamos la restauración de las condiciones estándar para una discusión continua». Zarak hizo un gesto y el teniente Krebs ajustó algo en su dispositivo de muñeca. Las luces volvieron a la normalidad y el aire caliente comenzó a fluir por los conductos de ventilación. «Un desafortunado mal funcionamiento del sistema», dijo Zarak, observando con atención las reacciones de los humanos. No mostraron ira ni reproches, solo una aceptación tranquila. «Tales cosas suceden en estaciones abandonadas», respondió Miller con diplomacia. Los Vitrans reanudaron sus posiciones, pero con una disposición ligeramente diferente. Ya no estaban de pie en posturas agresivas ni dominantes. Sus armas permanecieron enfundadas. «He informado de nuestras discusiones iniciales al Comando Imperial», anunció Zarak. «Me han instruido para recopilar información más detallada sobre las capacidades de combate humanas». Dr. Rogers asintió. «Estamos felices de continuar nuestro intercambio de conocimientos. Tengo preguntas específicas», dijo Zarak, su voz ahora con un toque de urgencia. «¿Cómo responden los humanos a la captura por fuerzas enemigas? A lo largo de nuestra historia se han tomado prisioneros de guerra», respondió Rogers. «Algunos son tratados de acuerdo con las reglas acordadas, otros no. Muchos prisioneros soportan tortura, inanición y abuso psicológico». «¿Y qué información proporcionan en tales condiciones?», preguntó Zarak. «El personal militar está entrenado para resistir interrogatorios», explicó el teniente Wright. «Nombre, rango y solo número de identificación. Muchos han soportado torturas extremas sin revelar información confidencial». Los párpados internos de Zarak parpadearon rápidamente. «¿Cómo es esto posible? El dolor es un elemento disuasorio universal. Los humanos pueden soportar el dolor cuando están motivados por fuerzas más fuertes», dijo Miller. «Lealtad, deber, amor a los camaradas o al país». «¿Qué pasa con el liderazgo?», insistió Zarak. «Si los oficiales al mando mueren, ¿cómo responden las unidades humanas?». «El siguiente al mando toma el control», explicó García. «Si es necesario, incluso el soldado de menor rango asumirá el liderazgo para completar la misión». «¿Y son obedecidos?». «Por lo general, sí», confirmó Miller. «El rango importa, pero la finalización de la misión importa más». Zarak se puso de pie
y comenzó a caminar, un comportamiento que los humanos no habían visto antes. Su membrana aleteó en lo que parecía ser agitación. ¿Qué es lo que más temen los humanos en combate?, preguntó de repente. Los 4 humanos intercambiaron miradas. El capitán Miller respondió con cautela. Defraudar a sus compañeros, dijo. Muchos veteranos informan que en el combate más intenso lucharon no por ideología o país, sino por los soldados que estaban a su lado. No la muerte, no las lesiones, insistió Zarak. Esos también, admitió Miller, pero el miedo al fracaso a menudo anula el miedo a la muerte. Zarak dejó de caminar y se volvió hacia sus guerreros. Habló rápidamente en su idioma nativo, demasiado rápido para que los traductores lo procesaran. El intercambio pareció acalorado, con los guerreros gesticulando hacia los humanos varias veces. Finalmente, Zarak se dirigió a los humanos nuevamente. Debo consultar más con el Comando Imperial. Esta reunión se reanudará en 1 hora. Cuando los Vitrans salieron, el capitán Miller vislumbró algo que no esperaba ver en un rostro alienígena. Duda. Están reevaluando todo, le dijo a su equipo en voz baja. Nuestro próximo intercambio determinará si nos ven como iguales o como objetivos. Dr. Rogers asintió sombríamente. Entonces, necesitamos mostrarles a la humanidad en su forma más resistente y en su forma más aterradora. Cuando el comandante Zarak y sus guerreros regresaron a la cámara de reunión, la atmósfera había cambiado. Los Vitrans entraron con formalidad deliberada, sus posturas rígidas pero ya no abiertamente amenazantes. Zarak llevaba un dispositivo de datos que colocó sobre la mesa entre ellos. El Comando Imperial me ha autorizado a continuar con esta evaluación, anunció. Pero requieren información más específica sobre los parámetros de combate humanos. El capitán Miller asintió. Entendemos. ¿Qué le gustaría saber? Zarak activó el dispositivo, proyectando una pantalla holográfica de lo que parecían ser simulaciones de combate. He desarrollado escenarios basados en la doctrina táctica Vitran. Deseo comprender cómo responderían los humanos en estas situaciones. La pantalla mostraba un campo de batalla con fuerzas atrapadas en un valle, rodeadas por números superiores. En este escenario, la retirada es imposible. Los suministros se han agotado. Las fuerzas enemigas superan a las tuyas en número, en una proporción de 10-1. ¿Cuál es la respuesta humana estándar? Dr. Rogers estudió la pantalla. No existe una respuesta estándar. Dependería de los objetivos específicos de la misión, las características del terreno y los recursos disponibles. Asuman que todas las opciones estándar se han agotado, insistió Zarak. La teniente Wright se inclinó hacia adelante. Entonces nos volvemos creativos. Durante nuestra guerra de Corea, una unidad de Marines fue rodeada por 120,000 soldados enemigos en un lugar llamado el embalse de Chosin. La temperatura era de 30 grados bajo cero. Se les ordenó retirarse, pero el único camino estaba bloqueado por fuerzas enemigas. ¿Cuál fue su índice de supervivencia?, preguntó uno de los guerreros de Zarak. Sorprendentemente alto, respondió Wright. Su comandante les dijo: no nos estamos retirando, solo estamos atacando en una dirección diferente. Se abrieron paso a la fuerza, trayendo consigo a sus muertos y heridos, en un clima tan frío que los suministros médicos se congelaron por completo. La membrana de Zarak se agitó. ¿Cargaron con sus muertos? Esto supone un gasto innecesario de energía. No dejamos a nuestra gente atrás, dijo Miller simplemente. Muertos o vivos. Zarak tomó una nota en su dispositivo, luego cambió la pantalla holográfica. Ahora mostraba un planeta con una atmósfera tóxica. La protección ambiental ha fallado. Las toxinas causarán fallos orgánicos en cuestión de horas. No es posible la evacuación. El oficial García respondió de inmediato. Hemos tenido situaciones similares en desastres de submarinos. Cuando los sistemas de aire fallan, el dióxido de carbono se acumula mientras que el oxígeno se agota. Las tripulaciones han sobrevivido rotando las estaciones de respiración, con técnicas de respiración controlada y filtrando productos químicos a través de materiales improvisados.
¿Sin el equipo adecuado?, preguntó Zarak. «Usando lo que esté disponible», confirmó García. «Tela, agua, incluso orina se ha utilizado para crear filtros químicos en situaciones de emergencia». Los guerreros de Zarak intercambiaron miradas inquietas. «Durante nuestro programa espacial inicial», Dr. Rogers agregó, «una explosión dañó una nave espacial que regresaba de nuestra luna. El sistema de filtración de aire fue destruido. Los ingenieros en la Tierra diseñaron un reemplazo de emergencia utilizando solo los artículos disponibles en la nave espacial: bolsas de plástico, cartón y cinta adhesiva. Los astronautas lo construyeron y sobrevivieron». Zarak estudió a los humanos con creciente intensidad. «Su especie parece funcionar mejor en situaciones de crisis. Hemos tenido mucha práctica», dijo Miller. Zarak cambió la pantalla de nuevo. «Captura por fuerzas hostiles». El interrogatorio es inevitable. ¿Cuánto tiempo pueden los humanos resistirse a proporcionar información crítica? La habitación quedó en silencio. Dr. Rogers habló con cuidado. «Durante nuestra guerra de Vietnam, pilotos estadounidenses fueron derribados y capturados. Muchos fueron retenidos durante años en un campo de prisioneros llamado Hoa Lo. Los prisioneros lo llamaban el Hanoi Hilton. Fueron torturados a diario. Extremidades rotas, hombros dislocados, inanición, confinamiento solitario en total oscuridad». Los párpados internos de Zarak parpadearon rápidamente. «¿Por qué duración?». «Algunos durante más de 8 años», respondió Rogers. «Desarrollaron un código de golpes para comunicarse a través de las paredes. Mantuvieron la disciplina militar y la cadena de mando, a pesar de estar en celdas aisladas. Cuando se les ofreció la liberación anticipada como herramienta de propaganda, se negaron a irse a menos que todos los prisioneros fueran liberados de acuerdo con su fecha de captura. Esto excede los umbrales de tolerancia al dolor establecidos para la mayoría de las especies», observó el teniente Kreggs. «Un prisionero tenía los brazos atados a la espalda hasta que se le dislocaron los hombros», continuó Wright. «Luego fue colgado del techo por esos brazos rotos. No reveló nada más allá de su nombre, rango y número de servicio». «¿Cómo se entrena para tal resistencia?», preguntó Zarak, con la voz ahora más baja. «No podemos hacerlo completamente», admitió Miller. «Algunos se quiebran bajo tortura, pero muchos no lo hacen, incluso cuando saben que probablemente morirán». La membrana de Zarak yacía completamente plana contra su cráneo. ¿Qué les sucede a estos guerreros tras tales experiencias? Sus vías neuronales deben estar dañadas permanentemente. «Muchos sufren lo que llamamos estrés postraumático», explicó Rogers. «Pesadillas, ansiedad, recuerdos. Sin embargo, muchos siguen sirviendo a pesar de estas heridas psicológicas». «¿Devuelven guerreros dañados a roles de combate?». Zarak pareció genuinamente sorprendido. «Si todavía son efectivos, sí», dijo Miller. «Algunos argumentan que sus experiencias los hacen más efectivos, y no menos». Zarak se volvió hacia sus guerreros y habló en rápido Vitran. El intercambio pareció acalorado. Un guerrero hizo un gesto de degüello hacia los humanos, pero Zarak lo silenció con una orden brusca. Volviéndose hacia los humanos, Zarak restableció la pantalla holográfica. «Discutamos la privación de recursos. ¿Cuánto tiempo pueden funcionar los guerreros humanos sin comida?». «El humano promedio puede sobrevivir unas 3 semanas sin comida», dijo el Dr. Rogers. «Pero seguir funcionando eficazmente, eso varía. Durante lo que llamamos la Marcha de la Muerte de Batán en la Segunda Guerra Mundial, soldados estadounidenses y filipinos fueron obligados a marchar 65 millas en calor tropical sin comida ni agua. Aquellos que se quedaron atrás fueron asesinados». «¿Cuántos sobrevivieron?», preguntó Zarak. «Miles murieron, pero miles también vivieron en condiciones que deberían haberlos matado a todos». Rogers activó su propio proyector, mostrando imágenes que hicieron que incluso los endurecidos guerreros Vitran se removieran incómodamente.
Aquellos que sobrevivieron lo hicieron bebiendo de charcos fangosos contaminados con desechos animales. Comieron cualquier cosa que pudieron encontrar: insectos, hierba, vegetación podrida. Y después del rescate, estos guerreros fueron rehabilitados médicamente, sugirió Zarak. Muchos regresaron al combate tras la recuperación, confirmó Rogers. Zarak hizo otra anotación. Sus movimientos se volvieron menos fluidos, más mecánicos. ¿Y el agua? ¿Cuánto tiempo sin hidratación? En condiciones ideales, 3 días es el límite médico, dijo García. Pero hemos documentado casos de supervivencia por periodos más largos. Durante el entrenamiento de guerra en el desierto, las fuerzas especiales aprenden a extraer humedad de las plantas, recolectar condensación, incluso a beber su propia orina filtrada cuando es necesario. Zarak parecía estar procesando esta información con creciente dificultad. Su membrana había perdido todo el color, volviéndose de un gris pálido que sus guerreros notaron con aparente preocupación. «Tengo un último escenario», dijo Zarak, su voz ahora carente de su confianza anterior. El holograma mostraba un paisaje urbano desolado, con edificios en ruinas. Aislamiento total, sin reabastecimiento, rodeados de fuerzas superiores, temperaturas bajo cero. ¿Cuánto tiempo continuaría la resistencia humana? Dr. Rogers miró al capitán Miller, quien asintió levemente. «Comandante, permítame hablarle sobre Leningrado». Rogers ajustó su proyector, mostrando imágenes de una ciudad cubierta de nieve en ruinas. Durante nuestra Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas sitiaron la ciudad de Leningrado. El asedio duró 872 días, casi 2 años y medio. Más de 1 millón de civiles murieron. «¿Civiles?», interrumpió Zarak. «¿No guerreros?». «Gente ordinaria», confirmó Rogers. La ciudad fue aislada por completo, sin entregas de comida. Las temperaturas invernales cayeron a 30 grados bajo cero. Los habitantes quemaron muebles, libros, tablas del suelo de sus propias casas para calentarse. Uno de los guerreros de Zarak habló. ¿Se retiraron antes de que la inanición se volviera crítica? Nunca se rindieron, dijo Rogers simplemente. Cuando se acabó la comida, comieron mascotas, luego ratas, rasparon pasta de papel tapiz de las paredes porque contenía almidón de patata. Hervieron cinturones de cuero y botas para hacer sopa. Mezclaron aserrín con pequeñas raciones de pan para que pareciera más. Zarak se quedó completamente quieto ahora, su enorme cuerpo rígido. La gente se desplomó y murió en las calles, continuó Rogers, mostrando más imágenes. Otros estaban demasiado débiles para enterrar a los muertos. Y sin embargo, la ciudad resistió. Nunca se rindieron. «¿Cómo es posible?», susurró el teniente Krebs, aparentemente olvidando el protocolo. «La producción industrial continuó durante todo el asedio», agregó Rogers. «Los trabajadores, demasiado débiles para estar de pie, aún completaban sus turnos en la fábrica. Construyeron tanques y municiones para el esfuerzo bélico, a pesar de las raciones de inanición». La respiración de Zarak había cambiado, volviéndose superficial y rápida. «¿Qué porcentaje de la población sobrevivió?». «Aproximadamente 2/3 murieron», dijo Rogers, «pero la ciudad nunca cayó». Zarak se quedó inmóvil, sus párpados internos parpadeando con rapidez. Los humanos esperaron en silencio. Finalmente, habló, su voz apenas audible a través del traductor. «Su especie sigue funcionando en condiciones que causarían un fallo sistémico total en los Vitrans. Nos adaptamos», dijo Miller simplemente. La membrana de Zarak ondeó débilmente. «Hay más en su historia». El capitán Miller asintió al teniente Wright. «Durante la misma guerra», comenzó, «los combatientes de la resistencia polaca resistieron en las alcantarillas de Varsovia durante meses. Se movieron a través de túneles llenos de desperdicios y enfermedades, emergiendo solo para atacar a las fuerzas alemanas antes de desaparecer de nuevo bajo tierra. Y en el Teatro del Pacífico», agregó García,
Los soldados japoneses en islas como Iwo Jima cavaron complejos sistemas de túneles. Cuando las fuerzas estadounidenses tomaron el control de la superficie, los combatientes japoneses continuaron la resistencia desde abajo. Algunos resistieron durante años después de que la guerra terminase oficialmente, sin creer que su país se había rendido. Zarak permaneció inquietantemente quieto, pero sus guerreros habían comenzado a moverse inquietos, alejándose ligeramente de los humanos como si la proximidad misma fuera peligrosa. En el sitio de Stalingrado, el Dr. Rogers continuó, mostrando nuevas imágenes. Los soldados lucharon por el control de habitaciones individuales dentro de los edificios. La esperanza de vida promedio de un soldado ruso en Stalingrado era de 24 horas. Sin embargo, siguieron viniendo cruzando el río Volga congelado bajo el fuego de artillería. Cuando el río se descongeló, continuó, los cuerpos que habían estado congelados en el hielo flotaron a la superficie. Los soldados usaron estos cadáveres como escalones para cruzar. El comandante Zarak, de la flota imperial Vitran, veterano de 117 batallas, conquistador de 8 mundos, primera espada del emperador Borex, permaneció inmóvil en la estación minera abandonada, su enorme cuerpo repentinamente congelado en el sitio. La membrana detrás de su cabeza, normalmente ensanchada en señal de dominio, yacía completamente plana contra su cráneo. Sus 4 guerreros de élite intercambiaron miradas preocupadas, mientras su comandante permanecía en silencio e insensible. «¿Comandante?», preguntó finalmente el teniente Krex, su traductor convirtiendo los clics y gruñidos en sonidos que los humanos podían entender. Los párpados internos de Zarak parpadearon con rapidez. «Repita lo que acaba de decir», exigió al historiador humano. Dr. Rogers asintió con calma. Como decía, durante el sitio de Leningrado, los cirujanos realizaron operaciones sin anestesia cuando se agotaron los suministros. Los médicos realizaron cirugías a la luz de las velas cuando falló la electricidad. En un caso documentado, un cirujano se operó a sí mismo para extirparse su propio apéndice en lugar de apartar a otro médico del tratamiento de soldados heridos. «Imposible», susurró uno de los guerreros. «Bien documentado en nuestra historia médica», respondió Rogers. «Los humanos se han realizado autocirugías en situaciones extremas varias veces a lo largo de nuestra historia». El capitán Miller se inclinó hacia adelante. «Comandante, parece preocupado por nuestros relatos». Zarak finalmente se movió, sus movimientos inquietantemente rígidos. «Déjenos», ordenó abruptamente a sus guerreros. «¿Comandante?», cuestionó el teniente Krex. «Váyanse», repitió Zarak, su traductor apenas al día con los duros clics y gruñidos. Los 4 guerreros Vitran se retiraron de la cámara, lanzando miradas inciertas a su comandante y a las pequeñas criaturas de piel suave que de alguna manera habían sacudido su confianza. Cuando se fueron, Zarak se dejó caer lentamente en el asiento frente a los humanos. La silla crujió bajo su peso. «Sus historias», comenzó, luego se detuvo, «contradicen todos los modelos predictivos del comportamiento de las especies». «¿Cómo es eso?», preguntó Miller. «Las especies inteligentes se desarrollan a lo largo de caminos evolutivos que optimizan la supervivencia», dijo Zarak con voz extrañamente plana. El camino Vitran enfatizó la resistencia física. Otras especies desarrollaron velocidad, veneno o coloración protectora. Él gesticuló hacia los humanos. «¿Su especie desarrolló determinación?». «Esa es una forma de decirlo», asintió Miller. «Ninguna especie racional sigue luchando cuando la derrota es matemáticamente segura», insistió Zarak. «Ningún ser lógico consume sustancias tóxicas para prolongar el sufrimiento. Ningún sistema neural en funcionamiento elige el dolor por encima de la rendición». Dr. Rogers sonrió levemente. «Y sin embargo, aquí estamos, una civilización espacial a pesar de nuestras elecciones ilógicas. Quizás debido a ellas», sugirió la teniente Wright. La membrana de Zarak aleteó suavemente.
Tengo una última pregunta. No es parte de la evaluación oficial. Los humanos esperaron. ¿Qué impulsa a los humanos a continuar cuando la lógica dicta rendirse? ¿Qué fuerza supera los imperativos biológicos de supervivencia? El capitán Miller consideró esto cuidadosamente. Cosas distintas para distintos humanos. Algunos luchan por conceptos abstractos como la libertad o el país. Algunos por el futuro de su familia. Muchos simplemente por los camaradas que están a su lado. Pero en el fondo, continuó Miller, creo que es porque los humanos han aprendido que la mera supervivencia no basta. Queremos que nuestras vidas tengan significado y propósito. A veces ese propósito se vuelve más importante que la propia vida. Saarak guardó silencio por un largo momento. El Imperio Vitran se ha encontrado con 32 especies espaciales, dijo al final. Ninguna ha presentado el perfil psicológico que muestran los humanos. Se puso de pie repentinamente, elevándose sobre la mesa una vez más. Pero su postura había cambiado por completo. Ya no era amenazante, sino casi incierta. Debo consultar con el Comando Imperial sobre asuntos de política importantes, anunció. Nos reuniremos mañana. Cuando el enorme comandante alienígena salió de la habitación, los humanos notaron que su camino lo llevaba lo más lejos posible de su posición, como lo permitía la puerta. Cuando se quedaron solos, la oficial García exhaló lentamente. ¿Acabamos de aterrorizar a la especie más militarista de este sector espacial? Creo que sí, dijo el Dr. Rogers, respondió, revisando sus notas, sin disparar un solo tiro. La historia de la supervivencia humana no es un arma que esperaba desplegar hoy, dijo Miller, pero puede que haya evitado una guerra. La teniente Wright recogió su equipo. ¿Qué crees que ocurrirá mañana? Miller miró fijamente la puerta por la que se había retirado el comandante Vitran. Creo que estamos a punto de descubrir si ser temido es mejor que ser amado en la política galáctica. En su cámara privada a bordo del transbordador, el comandante Saarak revisó las grabaciones de los testimonios de los humanos. Reprodujo ciertos segmentos repetidamente, estudiando las expresiones tranquilas de los alienígenas de piel suave, mientras describían condiciones que destruirían los cuerpos y las mentes de los Vitran. Su panel de comunicación indicó una transmisión entrante del Comando Imperial. Saarak vaciló antes de aceptar la llamada. Por primera vez en su larga carrera militar, no estaba seguro de qué informar. El tercer día de reuniones comenzó de forma diferente. Cuando la delegación humana llegó a la estación minera, encontró al comandante Saarak esperando solo. Sus 4 guardias no estaban por ningún lado. Lo más sorprendente fue la ausencia de sus armas. La hoja ceremonial que había colgado a su lado durante las reuniones anteriores ahora yacía sobre la mesa frente a él. «Bienvenidos, humanos», dijo Saarak, levantándose para saludarlos. Su voz carecía del tono autoritario al que se habían acostumbrado. «Por favor, tomen asiento». El capitán Miller, la teniente Wright, la oficial García y la doctora Rogers tomaron asiento alrededor de la mesa. Notaron otros cambios en el comandante alienígena. Su postura era relajada. La membrana detrás de su cabeza colgaba floja. Sus ojos parecían menos intensos, más pensativos. «He estado en comunicación con los niveles más altos del Comando Imperial», comenzó Saarak. «Hemos revisado la información compartida durante nuestras discusiones anteriores. Debo informarles de que nuestra evaluación de la humanidad ha sido revisada». «¿En qué sentido, comandante?», preguntó Miller con cautela. «El Imperio Vitran desea proponer un pacto mutuo de no agresión con la humanidad», dijo Saarak, «con fronteras claramente definidas y protocolos comerciales». El capitán Miller arqueó una ceja. «Eso es bastante diferente de su propuesta inicial de integración». La membrana de Saarak se onduló ligeramente, el equivalente Vitran a una sonrisa sin humor. «Permítame ser directo, capitán.
Los Vithrans conquistan especies que consideramos inferiores y forman alianzas con aquellas a quienes respetamos. Nuestros escaneos iniciales indicaron que la humanidad entraría en la categoría anterior. Nos equivocamos. Los humanos intercambiaron miradas. ¿Qué cambió su evaluación?, preguntó el Dr. Rogers. Zarak activó una pantalla holográfica que mostraba un crucero de batalla Vithran. La enorme nave estaba cubierta de puertos de armas y blindaje. Esta nave puede resistir impactos directos de la mayoría de los sistemas de armas conocidos, explicó Zarak. Su casco se autorrepara. Lleva suficiente potencia de fuego para reducir la superficie de un planeta a roca fundida. Es el orgullo de nuestra flota. Miller asintió cortésmente, pero no dijo nada. Sin embargo, me pregunto, continuó Zarak, ¿qué pasaría si una nave así fuera desactivada cerca de la Tierra? ¿Se rendiría su gente? ¿Aceptarían términos?, preguntó el Dr. Rogers. A lo largo de nuestra historia, cuando las opciones convencionales fallan, los humanos improvisan. Encontraríamos las debilidades en el diseño de su nave, las vulnerabilidades en su doctrina de combate. Ustedes soportarían una destrucción masiva, la pérdida de ciudades enteras, insistió Zarak. La teniente Wright sonrió levemente. Comandante, ¿ha estado escuchando nuestra historia en absoluto? Eso es el martes para los humanos. Zarak hizo un sonido que los humanos no habían escuchado antes, quizás un suspiro Vithran. Sí, eso es precisamente lo que preocupa al comando imperial. Desactivó el holograma y se inclinó hacia adelante. El Imperio Vithran ha conquistado 17 sistemas estelares y absorbido a 32 especies en nuestro dominio. Algunos se resistieron ferozmente. La Fuerza de Defensa Pelarán destruyó 43 de nuestras naves antes de rendirse. Los Krell lucharon hasta el último guerrero, negándose a la integración. Pero todos siguieron patrones de combate predecibles. Y los humanos no lo hacen, afirmó Miller. No, asintió Zarak. Ustedes no. Sus respuestas a la adversidad desafían nuestros modelos predictivos. Su historia sugiere que incluso si lográramos una victoria convencional sobre las fuerzas de la Tierra, el conflicto no terminaría. La oficial García asintió. La historia de la Tierra está llena de fuerzas de ocupación que pensaron que habían ganado solo para enfrentar años de resistencia. Esto hace que la conquista convencional sea ineficiente, dijo Zarak. El costo excedería los parámetros aceptables. El comandante alienígena recogió una tableta de datos y la deslizó sobre la mesa. Estos son los términos propuestos para la coexistencia pacífica. El Imperio reconoce la región del espacio que rodea su sistema de origen como territorio humano. Establecemos zonas de amortiguamiento donde ninguna de las especies puede colocar activos militares. Comenzamos un intercambio cultural y tecnológico limitado. El capitán Miller escaneó el documento. Esto parece sorprendentemente generoso, comandante. Es práctico, respondió Zarak. Hemos calculado que, si bien el Imperio Vithran probablemente prevalecería en un conflicto directo con la Tierra, el costo sería sin precedentes. Su gente continuaría luchando mucho después de los puntos lógicos de rendición. Emplearían tácticas que no podemos predecir. Soportarían pérdidas que quebrarían la voluntad de otras especies, dijo el Dr. Rogers. Estudió al alienígena con una nueva comprensión. Nos tiene miedo. La membrana de Zarak se agitó. El miedo no es el término correcto. Hemos desarrollado un respeto saludable por el nivel de amenaza potencial de la humanidad. La teniente Wright se inclinó hacia adelante. Ayer mencionó adversarios dignos. ¿Así es como nos ve ahora?, preguntó Wright. En la historia Vithran solo nos hemos encontrado con otras 2 especies que justificaron la alianza en lugar de la conquista. Ambos tenían una tecnología de armas avanzada que hacía la conquista demasiado costosa. La humanidad es la primera especie en obtener esta designación basada principalmente en factores psicológicos. El capitán Miller entregó la tableta de datos a sus colegas. Necesitaremos transmitir estos términos a la Tierra para su revisión.
No puedo tomar tales acuerdos sin autorización. Por supuesto, dijo Zarak, pero agradecería su valoración personal. Miller reflexionó un momento. Hablando solo por mí, estos términos parecen ser la base para una relación productiva entre nuestras especies. Creo que la Tierra preferiría la cooperación pacífica al conflicto. Zarak pareció aliviado. Entonces mantendré nuestra posición actual mientras consulta a sus líderes. Cuando los humanos se preparaban para partir, Zarak se acercó al capitán Miller en privado una vez más. «Hay algo que debo saber», dijo el comandante Vitran. «Su gente ha sobrevivido a conflictos tan terribles, a condiciones brutales. Sin embargo, buscan un contacto pacífico en lugar de la conquista. ¿Por qué?» Miller consideró la pregunta con cuidado. «Porque aprendimos algo de nuestras guerras, comandante. Aprendimos que la supervivencia no basta. Queremos construir algo por lo que valga la pena sobrevivir». La membrana de Zarak revoloteó pensativamente. «Un concepto interesante. Quizás su especie tenga sabiduría para ofrecer. Después de que la lanzadera humana partiera, Zarak permaneció en la plataforma de observación, observando cómo su pequeña nave se alejaba acelerándose. Había comenzado esta reunión hace 3 días, seguro de la superioridad Vitran. La terminó cuestionando todo lo que había creído sobre la fuerza, la supervivencia y lo que hacía a una especie verdaderamente peligrosa. El informe oficial que presentaría al Comando Imperial sería detallado y exhaustivo, pero el registro personal que guardaba para sí contenía solo unas pocas líneas. Los humanos parecen físicamente débiles, pero poseen una resistencia extraordinaria. Han sobrevivido a condiciones que habrían llevado a los poderosos Vitrans a la extinción. Su tecnología es menos avanzada que la nuestra, pero su capacidad de soportar las dificultades supera cualquier cosa en nuestra experiencia. Recomendación: mantener una distancia respetuosa y relaciones pacíficas. Algunas especies son demasiado peligrosas para luchar, incluso cuando la victoria parece asegurada.